Hola, bueno, comenzamos la última unidad de la asignatura Bioestadística 2. El nombre es Modelos Lineales Generalizados y ahora vamos a explicar el porqué de este nombre y cuál es el desarrollo de la misma unidad. Para abordar este tema necesitamos brindar, por un lado, conceptos teóricos que no hemos visto aún y por otro lado recordar algunos aspectos ya conocidos, pero que es pertinente traerlos a colación en este momento como para poder hacer un mejor anclaje a este nuevo contenido. Por un lado, podemos decir que existen varios métodos para realizar estimaciones. Entre ellos, los dos más utilizados o los dos más conocidos son el método de mínimos cuadrados y el método de máxima verosimilitud, obviamente entre otros. Nos vamos a centrar en la estimación de la varianza. ¿Por qué nos vamos a centrar en la varianza? Porque la varianza de una variable aleatoria es la medida de variabilidad que hemos estado utilizando en todos los modelos lineales generales. Recuerden ustedes, en el análisis de la varianza, el cuadrado medio del error es una varianza, es quien define si hay diferencias significativas entre medias o hay efectos de tratamientos. Lo mismo que en regresiones lineales, la varianza o el desvío estándar, dependiendo si el abordaje es como una F o como una T, es quienes deciden si hay diferencias significativas o quienes deciden si hay pendiente o no hay pendiente. Por lo tanto, nos vamos a centrar en varianza. La varianza de una variable aleatoria, recordemos Bioestadística 1, está definida como la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de la variable aleatoria. Entonces, podemos estimarla, primero, por método de mínimos cuadrados. Este método, recordemos que es un método que busca la función del estimador obteniendo un mínimo. Eso lo hace a partir de derivada segunda, recuerden matemática 1, y se obtiene una fórmula que es esta fórmula que estamos viendo acá. Le vamos a llamar varianza muestral sesgada, a propósito, y esta es la fórmula por la cual obtenemos por método de mínimos cuadrados. Digo sesgada porque ustedes recuerdan las propiedades de los buenos estimadores y para corregir el sesgo que teníamos que hacer esta corrección dividiendo los grados de libertad, dividiendo por los grados de libertad, es decir, n-1. Entonces, esta es la fórmula que obtenemos de varianza muestral del estimador por método de mínimos cuadrados. Por máxima verosimilitud es otra forma de pensar, es una manera de desarrollar diferente. El método de máxima verosimilitud es un método que encuentra una función conjunta de todas las funciones de densidad de las variables aleatorias, obteniendo una función máxima. Entonces, donde es máximo, ese valor es el valor más verosímil del estimador. Supongamos una muestra x1, x2, xn de n variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas, con función de densidad o función de probabilidad f sub 0. Se sabe que este f sub 0 pertenece a una familia de distribuciones, ¿sí?, llamadas modelos paramétricos, familia de distribuciones paramétricas. De manera que este f sub 0 corresponde a que su tita es igual a tita sub 0, que es el verdadero valor del parámetro. Se desea encontrar el valor de tita estimador, tita rulito, que esté lo más próximo posible al verdadero valor tita sub 0 que tiene el parámetro. Entonces, la función de verosimilitud es L, tal que es una productoria de funciones. Dicho de otra forma, el estimador de máxima verosimilitud de la varianza poblacional se obtiene mediante la productoria de funciones valuadas para cada valor de x. ¿Sí? Esto es lo que estamos diciendo acá, es la productoria de las funciones. En la práctica, utilizando las propiedades de los logaritmos, se puede expresar de esta forma. Se la expresa como el logaritmo de L, que es igual a la sumatoria de los logaritmos de las funciones. Entonces, esa es la manera, la forma de encontrar la medida de variabilidad por método de máxima verosimilitud.
en el marco de la distribución normal, si la variable aleatoria tiene distribución normal, arroja el mismo valor estimar la varianza con ambos métodos. Es decir, si yo estimo la varianza con método de mínimos cuadrados o estimo la varianza con método de máxima verosimilitud, el valor obtenido es exactamente el mismo. Pero esto nos lleva al siguiente planteo. ¿Qué pasa si la variable aleatoria que tenemos entre manos tiene otras funciones que no son normal, o sea, que no son gaussianas? Intentar encontrar el estimador de la variabilidad con ambos métodos arroja resultados diferentes. Entonces, si el método de estimación se debe al método de mínimos cuadrados, le llamamos varianza. Recuerden que varianza está castellanizada de la palabra en inglés variance. Y si el método de estimación es por máxima verosimilitud, le vamos a llamar ahora devianza, castellanizado del inglés deviance. Entendiendo que el valor obtenido por método de mínimos cuadrados puede ser diferente al de máxima verosimilitud, siempre vamos a hacer referencia al valor de máxima verosimilitud obtenido por máxima verosimilitud como devianza. Lo que tenemos acá es 4 ejemplos de cómo es la fórmula de la devianza dependiendo de la distribución que tiene la variable aleatoria. En el caso de la normal, tiene esta forma. Recordemos que dijimos que va a tener exactamente el mismo valor que la forma por método de mínimos cuadrados. Si tenemos una distribución de Poisson, si tenemos una binomial o si tenemos una gama, las fórmulas van a ser diferentes para obtener el método de máxima verosimilitud. Estos estimadores también son consistentes, también son eficientes y también son sesgados, que son propiedades de los buenos estimadores que estudiamos en Bioestadística 1. A partir de un artículo de Nelder y Wedderburn en 1972, y luego a partir de un libro de McCallum y Nelder en 1983, se comenzó el desarrollo de modelos más generales de los que veíamos antes, llamados modelos lineales generalizados. ¿Qué hacen esos modelos lineales generalizados? Estos modelos permiten realizar modelos lineales, como los conocemos, pero para un grupo de variables respuesta cuya distribución no necesariamente es la distribución normal, ¿sí? Amplía el rango recorrido de en qué variables aleatorias podemos trabajar modelos lineales y los amplía a otras variables que no son de distribución normal. Originalmente en estos artículos arrancaron los autores con 4 variables, una de ellas obviamente era la normal, y las variables que encontraron fueron, que formaban parte de estas familias, la variable binomial. Recuerden ustedes que nosotros la hemos visto en Bioestadística 1 junto con la Poisson, son 2 variables de tipo discreta, la normal y la variable gamma, que es una variable de tipo continuo. Luego, más tarde, se incorporaron variables como Gauss inversa, log normal, ordinal, binomial negativa, Tweedy, entre otras variables que se fueron incorporando a los modelos lineales generalizados. Todas ellas ajustando los modelos mediante máxima verosimilitud. Entonces, para diferenciarlos de los modelos lineales generales, que eran los modelos que veníamos hablando, cuando nosotros hablamos de análisis de la varianza, regresión lineal simple, en el marco de la distribución normal, hablamos de modelos lineales generales. Entonces, ahora, estos otros, que son una familia más grande de modelos los llamamos modelos lineales generalizados. Recordemos entonces, los modelos lineales generales que vimos hasta ahora, por ejemplo, ese era un modelo lineal general, este era otro modelo lineal general, el de la izquierda respondiendo a la idea de un análisis de la varianza de un factor, el de la derecha respondiendo a una regresión lineal simple. En esos modelos, el valor i sub ij o i sub i, o como lo llamemos, ese valor i correspondía a la variable respuesta. Luego venía, a la derecha de la igualdad, la parte predictiva del modelo, mu más tau 1 en el caso de una ANOVA un factor, beta 0 más beta 1 de x en el caso de una regresión lineal simple, y finalmente quedaba el error, el residuo, la variabilidad no explicada, la diferencia entre lo observado y lo esperado,
que le llamamos, ¿se acuerdan? Error. Esos errores tienen que tener distribución normal, independiente, media cero y homogénea de varianza en el marco de modelos lineales generales. Si yo quiero saber cuál es el valor predictivo sería I media, ¿sí? I media igual a mu más tau i. Y el valor predictivo, en este caso, sería I sombrero igual a beta 0 más beta 1 de x. ¿Sí? Recuerdan ustedes que eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Entonces, eso y estas dos fórmulas que tenemos son los valores predictivos de los modelos lineales generales. Antes de seguir, hablemos de lo que se denomina función de enlace. Vamos a los modelos predictivos. Esos modelos predictivos, la variabilidad en el modelo predictivo está metido alrededor de la media y alrededor de la media condicionada para un valor de x. ¿Dónde está el error ahí? El error, como variabilidad no explicada, está metido acá adentro. Si yo no lo dibujé a propósito, ¿y por qué no lo dibujé? Y porque está metido ahí adentro el error. Entonces, dicho esto, podemos definir a nu, que es una función de i. ¿Y quién es nu? Nu se va a llamar al predictor lineal. Y la función de i es la función de enlace, que es la que relaciona al error con el valor esperado. Si la función de enlace entonces está metido adentro del predictor lineal nu. Las funciones de enlaces pueden ser de varios tipos, aunque para cada una de las distribuciones conocidas hay una denominada función de enlace canónica. ¿Qué es una canónica? Es la función de enlace que mejores propiedades estadísticas tiene dada una familia de distribuciones. Entonces, para el caso, por ejemplo, de la distribución binomial, la función canónica se denomina logit, ¿sí? Logit es P dividido 1 menos P. Recuerden en la binomial que era P. Para el caso tanto de la Poisson como el caso de la gama, la función canónica es logaritmo. Y para el caso de la normal, la función canónica es la identidad, es decir, 1 a 1. No hay una función más que la igualdad 1 a 1. ¿Podemos utilizar una función que mejore las expectativas de un modelo que la función canónica? La respuesta es sí. Lo recomendable siempre es utilizar, cuando uno comienza con estos modelos, a las funciones canónicas, porque son las que mejores propiedades tienen. Entonces, nu igual a mu más tau sub i sería el modelo lineal generalizado equivalente a el análisis de la varianza un factor que teníamos en los modelos lineales generales. Nu igual a beta 0 más beta 1 de x es el modelo lineal generalizado equivalente a la regresión lineal simple que teníamos en los modelos lineales generales. Ahora vamos a la prueba de hipótesis propiamente dicha, a lo que sería el análisis de la devianza, llamémosle ahora diferencia de devianzas. Recuerden esta hipótesis nula donde tenemos una mu 1 igual a mu 2 igual a mu k, o lo que es lo mismo, que los tau sub i son igual a 0, es la hipótesis nula que corresponde a un análisis de la varianza a un factor. Originalmente, la comprobación de las hipótesis nulas en estos modelos se lo hizo de una manera secuencial. Secuencialmente se incorporan los parámetros al modelo. ¿Cómo es esto? Primero arrancamos con un nu igual a mu. Nu igual a mu significaría que es todo variabilidad no explicada, ¿sí? Es el equivalente a la varianza total en los modelos lineales generales. O sea, no hay nada que explique la variabilidad más que un solo parámetro media. Si yo le incorporo, luego de haber incorporado a mu, el tau sub i, el efecto del factor, eso me va a quedar una variabilidad no explicada, la varianza 2 sería. La diferencia entre la varianza 1 y la varianza 2 es cuánto disminuyó la devianza en función de la incorporación del tau. Si la incorporación fue significativa, entonces esta devianza 2 es lo suficientemente pequeña para que esta diferencia sea grande.
Si esta diferencia es significativamente grande, eso tiene distribución chi cuadrado con k menos 1 grado de libertad, y con eso ponemos a prueba si el tau es un parámetro que explica variabilidad al ser incorporado en el modelo. El otro ejemplo que tenemos a mano es en el caso de una hipótesis nula donde beta 1 es igual a 0, que es en el caso de una regresión lineal simple. Vamos a ver cómo es esto de la incorporación secuencial de los parámetros. Primero, nu igual a beta 0, con su variabilidad no explicada total, con su devianza 1, y luego incorporándole el otro parámetro, que es beta 1, con lo que queda sin explicar después de ser incorporada, obviamente, la variable x. Esa diferencia me da un cierto valor y ese cierto valor tiene distribución chi cuadrado con un grado de libertad. Recuerden que cuando colocamos parámetros que son pendientes, un grado de libertad que se roba por la incorporación del parámetro. Ahora, hemos visto estos dos modelos de cómo se incorporaba y eran modelos sencillos donde había un solo parámetro. Ahora vamos a ver un modelo donde hay dos parámetros y encima una interacción. El caso de un análisis de la varianza bifactorial con interacción, es decir, dos variables aleatorias independientes, nominales y la interacción entre ellas. Tenemos tres hipótesis. Una hipótesis para ver si hay efecto del tau 1, otra para ver si hay efecto del tau 2 y otra para ver la interacción tau 1 y tau 2. Entonces ahora empezamos con esta incorporación secuencial. Primero nu igual a mu, con su propia devianza, nu igual a mu más tau 1, con una devianza 2, y esta diferencia me dice si el incorporar el tau 1 reduce significativamente la devianza, quiere decir que la diferencia es grande, quiere decir que es significativa. Luego le incorporamos un tau 2, tenemos una devianza 3, y volvemos a ver el salto de devianza desde la devianza 2 a la 3, esa segunda diferencia, para ver si es significativo el efecto de tau 2 después de haber sido incorporado tau 1. Lo mismo cuando incorporamos la interacción. Incorporamos luego la interacción, tenemos una devianza 4, tenemos una diferencia 3, y lo que nos dice es si la interacción es significativa después de haber sido incorporado tau 1 y después de haber sido incorporado tau 2. Esto es importante porque es condicionado. ¿Qué quiere decir condicionado? Que si voy incorporando secuencialmente a los parámetros, no es lo mismo incorporar primero el factor 1 y luego el factor 2 que hacerlo al revés. Porque lo que deja sin explicar el primer factor es lo que explica el segundo. Por lo tanto, el incorporar los factores de una forma o de otra puede dar resultados diferentes. Esto es lo que se denomina la incorporación secuencial de los parámetros. Hay otras pruebas que vinieron más adelante, que es sobre las marginales, se denominan sobre las marginales. Se encontró un estadístico de Wald, ¿sí?, que tiene esa forma, y en ese estadístico de Wald permite obtener los estadísticos marginales. Eso implica asemejar este análisis de devianzas a una F y estimar los efectos de cada factor bajo ortogonalidad. ¿Recuerdan? Análisis de la varianza y la importancia de la ortogonalidad porque implicaba que un factor era independiente de otro factor. ¿Se acuerdan de la descomposición de varianzas en el análisis de la varianza que implicaba ortogonalidad? Entonces en las marginales no importa el orden de incorporación a los factores. Si nosotros en un análisis de la varianza a dos factores estamos mirando si incorporamos primero el factor 1 o el factor 2 porque tiene resultados diferentes, eso tiene que estar supeditado al diseño. Si nosotros nos desentendemos de eso porque hay ortogonalidad, no, es invariante el resultado a la incorporación de uno u otro factor primero o segundo. Entonces, podemos resumir dos formas de poner a prueba las hipótesis. Una manera secuencial, incorporando los parámetros de A1, donde hay que ser muy cuidadoso porque el orden importa en el resultado. Y por otro, las pruebas marginales, donde son ortogonales y que decíamos que era invariante al resultado a la incorporación de uno u otro factor antes o después. Bueno, ¿qué modelos podemos utilizar? Primero,
tenemos que ver qué familia de variables de respuesta tenemos. Nuestra variable de respuesta es una binomial, nuestra variable de respuesta es una Poisson, es una normal, una gamma. Segundo, decidimos sobre la función de enlace, cuál función de enlace vamos a usar. La sugerencia es arrancar por las canónicas. Y luego, ¿cómo hago para hacer un modelo estadístico prediciendo este nu, este predictor lineal? Bueno, este es un ejemplo donde la variable independiente que está tratando de explicar la variable respuesta es una variable cualitativa. Tiene cara de ANOVA a un factor. En este caso, la variable independiente no es una, sino son dos. Una variable 1, una variable 2, factor 1 y 2 y sus interacciones. En este caso, la variable independiente es cuantitativa y estamos haciendo algo que es parecido a la regresión lineal. Esto es una regresión lineal múltiple, donde hay dos variables independientes. Y aquí tenemos una combinación de una variable independiente cualitativa y otra cuantitativa. Esto sería el equivalente de una ANCOVA sin la interacción. Fíjense que esto representa solo y exclusivamente a cuáles son las hipótesis que tiene el investigador y cuál fue el diseño que hizo el investigador. No importa ahora si la variable respuesta ya no cumple con esos supuestos, con esos requisitos de normalidad que me pedían los modelos lineales generales, sino que ahora estos modelos me permiten predecir de la misma forma que nosotros sabemos predecir, pero ahora para variables respuestas que no tienen distribución normal. De este modo, hemos ampliado las pruebas de hipótesis a los denominados modelos lineales generalizados. Son ejemplos de modelos lineales generalizados cuando, por ejemplo, en la salud, la presencia de hígado graso, el hígado graso es una patología que el paciente puede tener presencia o ausencia. 1, 0, si no, hígado graso. Y se quiere probar si la edad puede predecir la presencia o no de hígado graso. Es decir, si el hígado graso depende de la edad. No puedo hacer una regresión lineal simple porque hígado graso no va a tener distribución normal. Entonces se hace una regresión denominada logística, donde la variable edad es la que predice a hígado graso. Fíjense que todos los puntos, todos los pacientes están en el 0 cuando no tienen hígado graso, en el 1 cuando sí lo tienen, y lo que hace el modelo es predecir la probabilidad de tener hígado graso condicionado a una edad. Otro ejemplo, como variable respuesta tenemos un conteo de insectos. Los conteos son números enteros, variables discretas, normalmente tienen distribución Poisson. Y la variable independiente es tamaño del parche, entendido como parches chicos, medianos o grandes. Fíjense que este es el gráfico obtenido sobre la abundancia de insectos en parches grandes, en parches medianos, en parches chicos. Y fíjense que tenemos a la variabilidad no explicada, entendida como un desvío, un bigote. Recuerden ustedes que la distribución normal nos exige que sin importar el tamaño de la media, la varianza tiene que ser igual. Mientras que si esto es una distribución Poisson, en la Poisson el único parámetro era lambda, y lambda era tanto la esperanza como la varianza. Por lo tanto, recuerden ustedes que a medida que aumenta la media, también aumenta la varianza en las distribuciones Poissones. Y eso es representado en estos modelos lineales generalizados. Bueno, muchas gracias entonces por la atención.